Quiero agradecer a los asistentes a esta ponencia que se enmarca dentro de los saberes del mundo, vuestra presencia aquí hoy, ¿vale? Esta noche. Agradecer también a los colaboradores, tanto ponente como moderador, Curro Aragón y Juanma Conde, que han sido también compañeros míos en el instituto en los buenos tiempos. Y darles las gracias por la disponibilidad que han tenido para realizar esta ponencia, ¿vale? Y, por supuesto, agradecer también a José Miguel Díaz, que lidera este tipo de eventos que estamos realizando, de tipo cultural, que estamos realizando aquí en el casino y que queremos que sigan, ¿vale? Nuestro objetivo sigue siendo el de convertir en el casino un centro cultural, un centro donde todo el mundo participe y donde todo el mundo, si tiene las ganas de hacerlo, se venga aquí y participe en estos actos culturales, ¿vale? Hoy vamos a hablar de economía, una disciplina que está insertada en todas las actividades del mundo, en lo que llamamos hoy la economía global, y bueno, espero que os guste y que la aprovechéis. Muchísimas gracias. ¿Cuándo queréis? Esto lo llevas para allá. Bien, ahora. Buenas noches a todos y a todas. A ver, esta es el ciclo Los Saberes del Mundo, quiere decir, la conferencia de hoy forma parte del ciclo que veis ahí, Los Saberes del Mundo. Compañeros del Ateneo Cultural nos pusimos en contacto con algunos de los directivos del casino y viendo que había una coincidencia en objetivo, al final decidimos hacerlo conjuntamente. En el Ateneo Cultural, como objetivos básicos, está la educación por un lado y la cultura, siempre teniendo en cuenta, sobre todo, que la culturización que deberíamos adquirir todos es relacionada con los derechos humanos y relacionada con el medio ambiente. Fijaos que el título de la conferencia, la segunda parte, primero es la situación económica actual y la segunda parte es ¿está en peligro el estado de bienestar? Entonces hemos considerado que lo primero que tendríamos que plantear es qué es el estado de bienestar. ¿Tenemos toda la gente claro en qué consiste el estado de bienestar? ¿Somos conscientes de que España es de los poquitos estados del mundo prácticamente en los cuales hemos disfrutado de un estado de bienestar con cierto nivel y que desgraciadamente por determinadas movidas económicas y políticas los estamos perdiendo? Entonces, bueno, ¿de qué va el estado de bienestar? Dentro de los distintos estados que se van organizando a lo largo de la historia, hay un momento que comienza en Alemania en la última parte del siglo XIX en que los gobiernos deciden ofrecer a los ciudadanos una serie de derechos. Un canciller alemán, que es Wehrmacht, en la última parte del siglo XIX, por ejemplo, considera que los ciudadanos deben tener derecho a un seguro de enfermedad cuando se pongan malitos. O más adelante, por ejemplo, en el siglo XIX también al final, se considera en Francia que la educación debe ser pública y gratuita y universal. De manera que va avanzándose poquito a poco y a partir de los años 30 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los estados asumen el papel de preocuparse por el bienestar de los ciudadanos y aparece un término a nivel de estado que es el estado protector. ¿De qué va el estado protector? Primera característica fundamental, la riqueza, si no se controla, es decir, si no hay una regulación, tiende a acumularse en poquitas manos, de manera que se crea una situación de injusticia social y de sufrimiento para la gente peor tratada por el sistema económico, que el Estado considera que debe intervenir a través de mecanismos regulatorios. Por lo tanto, uno de los objetivos del Estado social es la redistribución de la riqueza.
de manera que todas las personas tengan acceso a determinados bienes que se consideran bienes básicos de los seres humanos. Esa redistribución de la riqueza y esa adquisición de bienes, ¿cuáles son? Bien básico, la educación pública, universal y gratuita. Bien básico, la sanidad pública, universal y gratuita. Bien básico, servicios sociales asequibles a todos los ciudadanos. Cuando hablamos de servicios sociales, cuando se habla en el estado de bienestar de servicios sociales, es algo que hemos disfrutado nosotros aquí. Desgraciadamente, en algunos casos no se tiene suficientemente claro la importancia que tiene y se están perdiendo. Se refiere a derecho a la jubilación, derecho a paro, que nosotros lo vemos como algo cotidiano en nuestra vida. Sin embargo, si miramos, incluso en Estados Unidos el tema del paro es bastante más distinto. El derecho a vivienda, de hecho, ahora mismo no se está haciendo mucho y seguramente el Estado tendría que planteárselo, pero el que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna, y el Estado seguramente debería intervenir en favorecer, no sé si construirla, pero por lo menos favorecer para que todos los ciudadanos puedan acceder, ¿no? Entonces, cuando se habla de este tipo de Estado, se dice, bueno, si se deja que la economía vaya por su cuenta, es lo que plantean los teóricos, los filósofos y los políticos liberales, es decir, una economía y una organización del Estado totalmente independiente de regulaciones. En este tipo de Estado, que es el que hemos disfrutado nosotros, ¿de qué se trata? Que el Estado regule y que el Estado actúe para que esa riqueza que tiende a acumularse en pocas manos se redistribuya de manera que toda la gente tenga acceso y nadie pase algo que vemos, bueno, aquí en el pueblo se ve, pero si vas a Sevilla observaréis que hay gente en los semáforos, en la calle tirada o no sé cuánto. Bueno, pues la función del estado de bienestar es evitar ese tipo de situaciones ¿vale? Dicho eso, mi amigo Curro, que es una persona que aprecio y que admiro mucho desde hace muchos años, sabéis que ha sido profesor de economía durante muchos años en el instituto y además una persona con bastante inquietud personal y social, ¿no? Entonces, bueno, os dejo en su palabra. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Veo aquí mucha gente joven, los chavales del instituto, me alegra mucho que estén por aquí. Los compañeros se lo comenté y me parece a mí que es una actividad que le puede venir bien, sobre todo a los chavales que están estudiando economía en bachillerato, que supongo que seréis los que estáis por aquí. Agradezco también al Ateneo por la invitación y al Casino por el acogimiento tan bueno que nos han hecho. Bueno, sí, es verdad. No tengo tanta costumbre de estar con un aparato de esto, pero bueno. Bueno, vamos a ver, mirad, yo la ponencia llevo 4 o 5 días intentando pegar recortes porque tengo muchísima documentación y quería hacer una introducción desde el punto de vista un poco más pedagógico, pero voy a tener que saltarme muchos preliminares, así que voy a intentar ir al grano porque, aunque al principio tengo que hacer unas precisiones que creo que son fundamentales para que entendáis un poco todo esto. Bueno, la economía es tan vieja casi como el ser humano, porque nosotros somos seres sociales y por tanto siempre hemos estado conviviendo y hemos tenido que repartir lo que había entre la gente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista es tan antigua como la sociedad, ¿no? La sociedad humana. Desde el punto de vista etimológico procede del griego oikos y novo, que viene a significar como administración del patrimonio. Otra característica que tengo que destacar es que la economía es una ciencia social. Es una ciencia social porque estudia un aspecto de las sociedades humanas, que es cómo nosotros organizamos los recursos que disponemos para satisfacer las necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, es una ciencia social que, como dice ahí, gestiona unos recursos escasos para producir, distribuir y repartir esos recursos entre la población. Bien, al ser una ciencia social, se relaciona con otras ciencias sociales, como la psicología, la antropología, la historia, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero utilizamos
es una ciencia que tiene que manejar muchos datos, utilizamos las matemáticas para modelizar el comportamiento de muchos fenómenos económicos y sobre todo la estadística para manejar esa gran cantidad de datos. Eso es un primer apartado. Otra cosa es que es una ciencia muy peculiar, no es una ciencia exacta, ¿vale? No es como la física o como las matemáticas, donde tú puedes extraer unas leyes universales que se cumplen irrefutablemente, ¿vale? Un químico hace un experimento mezclando dos componentes y siempre da al fin el mismo resultado. Pero en la economía eso no es así. Y no es así porque la economía es una ciencia que depende de los seres humanos. Y los seres humanos somos libres y cada uno tenemos unos gustos, unos intereses, etcétera, etcétera. Escuché una vez una frase para que entendáis esto, es como si un químico, si en la química imaginaros que los átomos al relacionarse, pues los electrones actuaran con su propia personalidad y cada uno se juntara con quien le daba la gana. Entonces, claro, en economía tú puedes plantear una medida que históricamente ha producido un resultado, pero no te garantiza que en el futuro se produzca el mismo efecto. ¿Por qué? Porque el contexto ya no es el mismo y todo eso puede cambiar. Por lo tanto, es una ciencia que tiene otra dificultad, es que apenas se puede... una de las claves del método científico es la experimentación y nosotros tenemos poco margen de experimentación. Porque nunca se puede repetir el mismo fenómeno dos veces por el hecho de que somos como somos seres humanos y que podemos cambiar eso, ¿vale? Bien, por lo tanto, como dice ahí, no se puede comparar con las demás ciencias sociales, ¿vale? Por lo que acabo de explicar. Por lo tanto, no podemos establecer leyes universales que se cumplen siempre, siempre. Y los economistas, sobre todo los chavales que estáis aquí, me imagino que os habrá sonado ya la cláusula ceteris paribus, que la utilizamos mucho en economía. Es decir, cuando se estudia un fenómeno económico que depende de muchas variables, y es muy difícil modelizar eso, se acude a una simplificación. Es decir, vamos a suponer que todas las... Por ejemplo, yo quiero decir, ¿de qué depende el consumo de, pues yo qué sé, de jersey, ¿no? En un momento dado, o de cualquier otro producto? Pues depende de montones de factores, pero normalmente los modelos económicos intentan simplificarlo porque no es capaz de estudiar más de dos variables a la vez. Hoy en día esto está cambiando un poco, sobre todo con las nuevas técnicas de inteligencia artificial y eso, y se pueden modelizar con modelos un poco más complejos. Pero la cláusula ceteris paribus viene a decir, vamos a suponer que todas las demás, por ejemplo, yo quiero estudiar cómo evoluciona la demanda de un determinado producto, dice, vamos, ceteris paribus todas las demás variables de las que depende. No, pues, pero vamos a considerar solamente el precio. Entonces estudia cómo evoluciona la demanda de ese producto en función al precio. Pero claro, no solamente depende del precio, depende del precio de los factores complementarios o de los sustitutivos o de los justos o de la renta o de las modas, todo eso, cómo se mete en un modelo. Aquí está José Miguel, me está mirando, lo mejor los matemáticos son capaces de proporcionarnos herramientas en el futuro próximo, ¿no? Pues sobre todo con las nuevas herramientas de la IA y demás, ¿no? Bueno, tengo que pasarme muchas transparencias que tengo aquí porque no puedo dedicarme a todo esto. Voy a aclarar otro tema. La economía tiene dos grandes ramas, la microeconomía y la macroeconomía, ¿vale? Nosotros hoy aquí vamos a hablar de macroeconomía. La microeconomía, como dice ahí, se centra en el estudio del comportamiento de los agentes económicos de forma individual, ¿vale? De los consumidores, de las empresas, de los productores y cómo estos en el mercado se encuentran y asignan los recursos y fijan los precios de los productos. Ese no es el tema en este caso de esta conferencia. Nosotros vamos a hablar de macroeconomía. Bien, la macroeconomía, como su nombre indica, se centra en el estudio de los fenómenos económicos, pero a nivel agregado, a nivel global, a nivel de países o de estados en general o incluso a nivel mucho más amplio, puede ser a nivel mundial. Os sonará alguno de los términos que aparece ahí. Se preocupa del crecimiento económico, de la inflación, del desempleo, son palabrejas que utilizamos mucho y que todos los días están en los telediarios y que muchas veces, yo lo siento mucho, pero aquí no me puedo parar en explicar el concepto. Espero que, bueno, al final tendremos un pequeño debate y si hay que aclarar algunos términos, pues yo estoy encantado. Pues como estaba diciendo, pues se centra en el crecimiento económico, la inflación, el desempleo, la balanza comercial, la financiación de las, etcétera, etcétera. Por tanto, yo lo que quiero que tengáis claro que vamos a hablar hoy de este tema en concreto, ¿de acuerdo? Otra cosa que quiero aclarar, todo esto me lo tengo que saltar, porque es que si no, no me da tiempo a nada. Voy a aclarar otro tema y yo empiezo ya con la materia, y es cuál es el pensamiento económico en la actualidad.
Desde que la época de la Revolución Industrial se empieza a estudiar la economía como ciencia, desde Adam Smith y sus colegas, pues desde ese momento ha habido mucha evolución en el pensamiento económico. Pero ¿dónde estamos hoy en día? Vamos a ver. Básicamente se puede resumir en dos grandes corrientes. Los neoclásicos, neoliberales, como queramos llamarlos, son economistas o estudiosos que siguen la tradición de los economistas de la época de la Revolución Industrial y también de los filósofos en aquella época, ¿no? De que el Estado pues se tenía que preocupar solamente de mantener la ley y el orden y dejar los asuntos económicos en manos de la gente, de los ciudadanos y de las empresas, ¿de acuerdo? Son partidarios, en este caso, de que el Estado no intervenga, no meta sus manos en la economía, ¿vale? Decían, argumentaban esta gente, estos economistas clásicos, y lo siguen, que el mercado hay que dejarlo solo porque se autorregula, ¿vale? Sí, las crisis se corrigen solas, ¿vale? Y el Estado pues tenía que limitarse, básicamente, el único papel que le dan al Estado los economistas más neoclásicos es intervenir en lo que se llama la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero en circulación, ¿vale? Esa es prácticamente esta rama de pensamiento económico, el papel que le asignan al Estado. Por citar algunos economistas que no se sonará a alguien, Mayer, Hayek, de la escuela austríaca, o Milton Friedman, el más famoso de la escuela de Chicago. Son los economistas monetaristas. No sé si a los chavales empezará a sonarle a alguno de esta gente, ¿vale? Bueno, yo no quiero hacer mucha crítica de este sistema, y yo estoy en la otra corriente, y por lo tanto es una precisión que yo quería aclarar aquí, ¿vale? Los economistas clásicos pues tienen unos modelos teóricos que luego la evidencia empírica ha demostrado que deja mucho que desear, ¿vale? Porque todavía idealizan algunos elementos que describió Adam Smith, como el concepto de homo económico, que decía que era un señor racional, que buscaba el egoísmo, decía que si el ser es racional y busca el máximo beneficio, pues todos íbamos a salir ganando, porque existía una mano invisible, que es otro concepto que manejaba, donde si todo el mundo persigue el máximo beneficio, pues al final acabamos todos ganando, ¿no? Hablaba de un mercado de competencia perfecta, donde nadie influía en los precios y las condiciones del producto, y eso hoy en día no es real. Todos los mercados que existen en el mundo, ninguno es de competencia perfecta. Los mercados hoy en día son oligopolios o monopolios o otro tipo de mercado. Todos estos conceptos que los quería yo aclarar, pero es que no me da tiempo, sinceramente. O lo que más quizás existe son mercados de competencia monopolística, donde las empresas se blindan de la competencia mediante el marketing, mediante la creación de una marca. Es decir, cuando uno va a comprar leche al supermercado, no ve un Tetra Pak que pone leche, ¿verdad? Está la Pascual, la de más allá y la otra. Entonces eso no existe hoy en día. Los mercados, las empresas lo que han hecho es protegerse de la competencia, blindándose, creando una marca y creando todo un marketing detrás de ese producto. De tal manera que yo ya no voy a comprar la leche que ponga el Tetra Pak que ponga leche, sino voy a buscar la leche de tal marca, ¿de acuerdo? Bueno, voy a pasar ahora a la otra corriente de pensamiento, que son los neokeynesianos o postkeynesianos. No exactamente lo mismo los dos términos, pero yo tampoco quiero ahora, no puedo entretenerme a aclarar esto. Bueno, estos señores, la corriente de pensamiento neokeynesiana o postkeynesiana, como su nombre indica, beben de las teorías de Keynes, ¿de acuerdo? Defienden la intervención, todo lo contrario de los neoliberales, que defienden la intervención del Estado en la economía, ¿de acuerdo? Porque la economía, y además lo ha demostrado el siglo XX, es un ejemplo de ello, que tiene una serie, la economía capitalista en la que vivimos, pues tiene una serie de fallos que requiere la intervención muchas veces del Estado para corregir eso, ¿vale? Uno de los fallos más importantes que produce la economía neoliberal, porque es injusto, es la distribución tan desigual de la renta y de la riqueza, ¿de acuerdo?
vamos a ver muchos ejemplos, muchos datos aquí de cómo está esto ahora mismo. Es un escándalo, ese nivel de desigualdad que existe a nivel planetario, tanto entre países como entre los propios ciudadanos. Otra característica que tiene la economía en la que vivimos, la economía capitalista, es que tienes crisis que son cíclicas, que son recurrentes, que se repiten periódicamente y que muchas veces pues tiene que ser papá Estado el que solucione la papeleta, porque si no, un ejemplo muy claro es la Gran Depresión del año 29. No sé, habéis escuchado hablar del crash de la Bolsa de Nueva York, del paro tan bestial que se organiza a partir de ahí, y aparece un señor que es Keynes, que plantea una nueva teoría económica en la que dice que el Estado es el que tiene que ser motor de arrastre para salir de esa crisis, ¿vale? Y bueno, otro de los factores que también hace necesaria la intervención del Estado en la economía es que muchas veces pues, se producen efectos inflacionistas, ¿vale? Eso es lo que aparece ahí como fluctuaciones en el nivel general de precios, ¿vale? Y también, lógicamente, esas crisis generan mucho desempleo, entonces ahí en los mercados no han dado una solución y la alternativa es que el Estado tenga que intervenir. Bueno, ahora mismo, pues quizás lo que os puede sonar más de economistas que representa esta corriente, aparte de Keynes, que es el padre de la corriente de pensamiento, es Stiglitz, o Krugman, o Piketty. Piketty es un economista francés que ha estudiado mucho el tema de la desigualdad y ahora hablaremos de él más adelante. Bueno, pues yo aquí ya tengo que empezar con el título de esta ponencia, porque todo esto me lo tengo que saltar. Estoy dando para atrás en vez de para adelante. ¿Tenía preparado un curso? Sí. Es que soy... no. Bueno, una cosita antes de meterme en el tema. Hemos hablado de la intervención o no intervención del Estado en la economía, ¿vale? ¿Cuáles son los instrumentos que tiene cualquier Estado para intervenir en una economía capitalista como la que vivimos nosotros? Yo he intentado resumirlo ahí, ¿vale? Uno es la política monetaria. La política monetaria lo que pretende es controlar la cantidad de dinero que hay en circulación, es lo que nosotros llamamos la oferta monetaria, ¿vale? La cantidad de dinero en circulación, porque de ello va a depender el nivel general de precios. La oferta monetaria también controla el sistema financiero y las condiciones del crédito en una economía. Hoy en día esta tarea se le ha encomendado a los bancos centrales. Los bancos centrales son los bancos que emiten las monedas de curso legal en cada uno de los países. Y concretamente a todos os sonará que nosotros, el rector de la política monetaria en la zona euro es precisamente el Banco Central Europeo, ¿vale? Eso suena, todos los billetes que manejamos están emitidos por el Banco Central Europeo. Otro papel que tiene la economía es precisamente regular la actividad económica. Los Estados tienen que regular la actividad económica porque son los que establecen las leyes, básicamente las leyes mercantiles, ¿no? Leyes mercantiles que pueden ser de diversos tipos, yo qué sé, ley de, como he puesto ahí por ejemplo, ley de defensa de los consumidores o ley, pues yo qué sé, la ley las mismas leyes fiscales, etcétera, etcétera. Bien. Otra faceta que incumbe a los Estados es la producción de determinados bienes que son esenciales para la sociedad y que no son rentables para las empresas privadas. Por ejemplo, construir carreteras, hospitales, la administración de la justicia, la defensa. Son servicios públicos que hay que dotar y que el encargado en este caso es el Estado. Y el cuarto instrumento quizás el más eficaz, sobre todo para los keynesianos, es la política fiscal. Os sonará este término de política fiscal. La política fiscal no es más que la política de un gobierno en relación con los ingresos y con los gastos públicos, que se plasma en un documento que son los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Eso es.
Por eso es tan importante la aprobación de los presupuestos del Estado en la legislatura. Vosotros sabéis que siempre se habla mucho de que si se aprueban los presupuestos, que si no. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hace explícito cuál es la política que quiere implementar el gobierno de turno, ¿de acuerdo? Entonces, en función del color político del gobierno, pues aplicará una política fiscal u otra, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, en los presupuestos es donde hay que implementar cuáles son los gastos públicos que va a hacer en el periodo siguiente, puede ser anual. Lo que se plasma en esa ley son el conjunto de todos los gastos que va a realizar las administraciones públicas, desde los gastos en sanidad, en educación, en infraestructura de todo tipo. Y por otra parte, los ingresos, cómo se va a financiar esos gastos que necesita la administración. La fuente fundamental hoy en día son los tributos. El concepto de tributo es un concepto amplio que abarca los impuestos, tasas, contribuciones especiales, etcétera. Y también los estados se pueden financiar mediante bienes o empresas públicas. Y cuando no tienen dinero, pues acuden a que le presten dinero a la deuda pública. Es como una familia, ¿no? Bien. Lo voy a dejar ahí porque, bueno, ahí viene un párrafo que dice que la política fiscal actúa sobre la demanda agregada. La demanda agregada es un concepto keynesiano cuya fórmula está ahí. Esa es la fórmula básica, la que está ahí, que es el consumo privado más la inversión empresarial más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones, que viene a coincidir prácticamente con el concepto de Producto Interior Bruto de un país, ¿vale? Este señor, el Keynes lo que hizo es dictar una serie de recetas a partir de los años 45 del siglo pasado, aplicando esta fórmula, ¿vale?, para reactivar la economía. Y esa es la fórmula quizás que más influencia ha tenido durante todo el siglo XX en el pensamiento económico, ¿vale? Bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Cuál es la situación actual de la economía? Este es un tema muy ambicioso para el tiempo que tenemos, pero bueno, yo voy a intentar dar alguna pincelada y luego, si queréis, hablamos del tema. Vamos a ver, fijaros, yo ahí he cogido algunas opiniones. Si nos preguntamos cómo está la economía a nivel mundial, casi todo el mundo lo que se le puede ocurrir es que es un batiburrillo que no sabe por dónde vamos a tirar. Y es una buena definición, ¿vale? Pero por sacar aquí algunas versiones, el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo del sistema propiamente dicho, dice que asistimos a un cambio de era. O, por ejemplo, hay un discurso que se ha pronunciado en la cumbre de Davos hace un mes por ahí, en Suiza, del primer ministro canadiense Mark Carney, que recomiendo a todo el mundo que intente leerlo porque es de una profundidad increíble. Este señor, aparte de ser primer ministro canadiense, es economista, ha sido el presidente del Banco Central inglés y el presidente del Banco Central canadiense. Quiero decir que es una persona que, aparte de político, antes que político es economista y experto en el tema. Y él dijo en ese discurso que estamos ante la ruptura del orden económico mundial que habíamos conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y es verdad porque, como sabéis, hay un actor importante que es la administración Trump, que ha empezado a atacar toda esa arquitectura que ha servido como, sostén de las relaciones económicas internacionales prácticamente en los últimos 80 años, ¿vale? Bueno, si yo tuviera que poner una palabra, yo diría que estamos en una encrucijada, porque no sabemos hacia dónde va esto, Aquí hay muchos intereses en juego y para mí la palabra que quizás mejor lo define es eso, ¿vale? Bueno, esta situación de incertidumbre a la que estamos, yo la he intentado analizar desde 5 puntos de vista, 5 factores, ¿vale? Yo pongo aquí que la situación es el resultado de 5 fenómenos para mí importantes. Uno es que el sistema capitalista en el que vivimos es un sistema injusto y que tiene síntomas de agotamiento, sobre todo en temas como los límites del crecimiento. Estamos llegando a... esto ya se estudiaba en los años 70 por el Club de Roma. Estamos depredando el planeta como si tuviéramos
4 o 5, y esto es finito y estamos llegando, el planeta nos va a ajustar las cuentas y de hecho nos la está ajustando. Ahora hablamos un poco de todo eso, tengo muchos datos y intentaremos que quede. Otro fenómeno para mí es la aparición de nuevos actores económicos a nivel mundial, que tienen mucho poder. Ahora hablamos de eso que yo he puesto ahí, nuevo capitalismo, y explicaré qué es eso. El declive de la economía norteamericana como primera potencia económica mundial es otro factor importante y explica de alguna manera la hiperactividad o la sobreactuación de la administración Trump. Aquí hay otro tema que es el estado de bienestar, que desde mi punto de vista se está desmantelando no desde ahora, sino de los años 80, ¿vale? Y luego todo esto vamos a desarrollarlo. Y ya terminar con otro apartado, que es que hay nuevos desafíos, el que va a eclosionar, yo lo he puesto así, desafíos que van a eclosionar en los próximos años, en las próximas décadas. Algunos ya han empezado, ¿no? Como podéis imaginar, cambio climático, la inteligencia artificial, la robótica y la informática cuántica, que eso va a ser otra revolución de proporciones que no somos capaces de ver ahora mismo. Bueno, vamos a empezar a desarrollar un poco esa tesis. Bien, hemos dicho que el sistema capitalista muestra síntomas de agotamiento. ¿Por qué digo esto? Porque, fijaros, las crisis financieras se repiten una y otra vez en el tiempo y quizá cada vez, como esto está todo muy acelerado, pues cada vez menos tiempo, ¿no? Con menos cadencia de tiempo. Solamente yo he documentado hasta 12 desde el principio del siglo pasado. Hemos asistido a 2 crisis últimamente. Una, que recordemos todos, fue la del año 2008, ¿no? Con las hipotecas basura, y otra que ha sido provocada por un fenómeno, en este caso un fenómeno natural, entre comillas, ha sido el tema del COVID, ¿no? Que ha supuesto otro varapalo para la economía mundial. Esto, independientemente del capitalismo, evidentemente podía afectar a todo el planeta, ¿no? Pero hay muchísimas crisis financieras que está provocada por la dinámica del sistema, ¿vale? No por hechos naturales ni mucho menos. Otro factor importante es la globalización que se ha llevado a cabo desde los años 80 para acá, que es, yo pongo ahí que es desordenada e injusta. Es desordenada e injusta porque el reparto de los beneficios ha sido muy desigual, ¿eh? Los países más poderosos nos hemos, como siempre, lucrado a costa de los países que se llama del tercer mundo, ¿no? Quizás lo más escandaloso es la extraordinaria desigualdad que hay en la distribución de la renta y de la riqueza, ¿vale? Vamos a aportar un montón de datos. En el mes de noviembre, diciembre y enero se publicaron 3 informes, uno de Intermón Oxfam, otro de un grupo de economistas encabezado por Piketty y otro de Cáritas. Los 3 hablaban de este tema, ¿vale? Ahora desarrollaremos algunas de las tesis de las conclusiones de estos estudios, ¿vale? La distribución de la renta y de la riqueza a nivel planetario esa desigualdad es escandalosa. No sé si sabemos distinguir entre renta y riqueza, ¿vale? Renta son ingresos de la gente y riqueza es patrimonio, ¿vale? O sea, la renta es lo que ingresa una persona por su trabajo, por los activos que tenga, etcétera, etcétera. Y la riqueza es el patrimonio que tiene, los bienes, los derechos que tiene. Otra característica del deterioro del sistema es la deuda pública tan grande que tiene la mayoría de los países, ¿vale? No creáis que eso es raro. Yo creo que no hay ningún país del mundo que no tenga deuda, ¿vale? Tampoco es tan grave la deuda como una familia, ¿eh? Porque sobre todo los estados que tienen soberanía monetaria tienen más margen de maniobra. Pero, por ejemplo, por decirlo de una manera, ¿sabéis cuál es el país más endeudado del mundo? Japón. Japón tiene una deuda de más del 200%, alrededor del 240% de su PIB. Y la de Estados Unidos le va a la zaga, o sea, casi es, yo no recuerdo ahora, estoy hablando de memoria, pero bastante mucho más quizás cerca del 200% de su PIB, ¿eh? España tenemos el 100%, por si alguien quiere saber más o menos eso. El 100% de nuestro PIB, y debemos tanto como somos capaces de producir en un año,
¿vale? Y por último, otro deterioro que está ahí es la amenaza climática que tenemos encima, ¿no? Esto es una amenaza climática que la estamos viendo cada vez más, y algunos siguen negando el cambio climático, pero de alguna manera es algo que nosotros hemos creado. Bueno, otros datos de este sistema que para mí está agotado es que han conseguido vencer la resistencia de las clases trabajadoras haciéndole responsables de su fracaso. ¿Esto por qué se propició? Pues a partir de los años 80, la economía norteamericana, a raíz de la crisis del petróleo, empezó a tener la necesidad, se encarecen las materias primas, las empresas ya no les es rentable producir como estaban haciendo, despiden trabajadores y el foco se centra en el ahorro de costes. Y para ahorrar costes, ¿qué se hace? Pues bueno, pues se deslocaliza las empresas, se expanden por todo el mundo, se aprovecha la mano de obra barata de los países del sudeste asiático, africanos, etcétera, etcétera, y a los trabajadores del mundo occidental, pues de alguna manera se les presiona y dice, si queréis seguir trabajando en estas condiciones tenéis que bajar los sueldos porque así es imposible producir. Entonces, hoy en día tenemos interiorizado, y eso es una victoria del sistema, de que si tú no eres una persona de éxito y eres un fracasado, entre comillas, es porque es tu problema, ¿vale? Bien. El otro factor es la acumulación de riqueza tan grande en pocas manos. Ahora vamos a ver datos de esto. Este sistema en el que estamos prioriza la competitividad a ultranza, ¿vale?, sobre la cohesión social. Y esta competitividad a ultranza lo que favorece son políticas regresivas, en el sentido que se transfieren riqueza desde el sector público al sector privado, y vamos a ver ejemplos de ello. Y, por último, destacar también que otro factor que se está produciendo es transferencia de las rentas del trabajo hacia las rentas de capital. Esto se ve muy fácilmente en el sentido de que la acumulación de riqueza no es la misma entre las personas cuyo sustento es la renta del trabajo con la renta de capital, que ahora vamos a ver ejemplos de ello. El otro factor que yo destacaba era la aparición de un nuevo capitalismo. Yo lo llamo de esta manera porque no se me ha ocurrido de otra, pero vamos. Bien, lo que estamos viendo es que ahora mismo hay una hegemonía de dos modelos de empresa. Por una parte, fondos de inversión, que no es que sean nuevos, pero sí están teniendo una dimensión gigantesca, manejan recursos ingentes, y estos fondos de inversión no aparecen en ninguna parte porque ellos lo que hacen es controlar mediante el accionariado a las empresas. Nosotros vemos a las empresas, pero no sabemos quién está detrás, quién manda en esas empresas. Por ejemplo, ahí tenéis un caso, el de BlackRock, que es el mayor del mundo, que manejan volúmenes de activos de aproximadamente 11 billones y medio de dólares en 2024, que es el dato que yo he conseguido, que tan solo superado por el Producto Interior Bruto de Estados Unidos y de China, ¿vale? O sea, que la dimensión del dinero que maneja estos fondos es inmensa, y estos son fondos que buscan, les da igual dónde invierten, ¿eh? Lo único que quieren es rentabilidad, ¿eh? Ellos, por ejemplo, uno de los factores por el que estamos sufriendo la crisis de vivienda en este país, entre otros muchos, no solamente en este país, sino a nivel mundial, es porque los fondos de inversión han visto el sector inmobiliario como activo financiero. Y entonces están subiendo mucho. Lo que conocemos como fondos buitres. Sí, más o menos. La gente le llama fondos buitres, bueno, es una forma despectiva de llamarle porque lo que busca es la rentabilidad a ultranza, ¿no? Y otro tipo de negocio que están floreciendo mucho, esto sí os sonará, es las nuevas empresas tecnológicas, ¿eh? Silicon Valley, ¿no? La empresa esta, aquí hay unos señores que tienen monopolio sobre una tecnología punta y que están acumulando un nivel de riqueza y un poder como nunca visto hasta ahora. Luego veremos los estudios de Oxfam y de Piketty cómo demuestran el poder que tiene este tipo de empresas.
abundando en este tipo abundando en este concepto, el concepto de que pone ahí feudocapitalismo es un concepto que han acuñado algunos economistas, porque hablan de estas empresas como los señores feudales que vivían de sus tierras, de la renta que le producía sus tierras que labraban los siervos. Pues aquí estos señores, la oligarquía tecnológica esta, viven de la renta que le proporcionan todas las empresas que utilizan sus plataformas digitales, ¿vale? Es un negocio, como dice ahí, de extracción de renta de otras empresas y de los estados. Dominan las redes, las plataformas digitales, las bases de datos, el procesamiento de la información y la inteligencia artificial. Es un negocio oligárquico porque es una minoría muy concreta, que generan fortunas nunca vistas hasta ahora. Todo el mundo conoce el caso de Elon Musk, ¿no? Supongo que todo el mundo habrá escuchado de este señor. Dice que tiene un patrimonio de alrededor de $500 millones y ahora ha hecho un acuerdo con la empresa Tesla que en los próximos 10 años va a ganar otro $1 billón, o sea que por lo visto necesita más dinero, hombre. Bueno, entonces, este tipo de negocio necesitan disponer de plena libertad para desarrollarse, y de hecho la administración Trump no deja de ser más que un instrumento de esta gente, Buscan regulaciones estatales que les protejan, eliminando controles que las propias administraciones pueden tener, y limitan los derechos tanto de los trabajadores como de los consumidores. De hecho, se cabrean incluso con los estados cuando ponen limitaciones, como están haciendo, por ejemplo, Francia o por ejemplo, Australia, que ponen límite a que los chicos de menos de 16 años pues puedan utilizar las redes sociales. Pues ellos evidentemente no le hacen ninguna gracia, ¿no? y atacan a los propios estados. Bien, voy a dar algunos datos de esto. Bueno, aquí lo que destaco en esta transparencia es que precisa que se ponga a disposición bienes públicos que necesitan, las redes e infraestructuras de todo tipo, y muchas veces necesitan que las instituciones democráticas no les estorbe, porque ellos necesitan mucha libertad para mover sus negocios, ¿no? Intentan muchas veces pues manipular la opinión pública pues con chivos expiatorios, como podemos ver a continuación en los estudios que vamos a mostrar. Y muchas veces incluso, como dice ahí, promueven liderazgos populistas que sirven a sus intereses. Bueno, os hablé de que había 3 informes, uno de Oxfam, otro de un grupo de economistas, de unos 200 economistas que cada 4 años hacen un estudio sobre desigualdad. El último se publicó, creo que fue en diciembre, cuyos datos son estos que aparecen aquí. Informe sobre la desigualdad global de la 2026, ¿vale? Y esto prácticamente todo es textual lo que se recoge ahí, en ese estudio. Dice que el 10% más rico de la población posee alrededor de las 3/4 partes de toda la riqueza a nivel global, a nivel planetario. Y el 53% de los ingresos totales, ¿vale?, se lo apropian el 10% de la población mundial. La mitad más pobre, seguimos hablando a nivel global, apenas controla el 2% de la riqueza y el 8% de los ingresos. Fijaros la desigualdad. Y menos de 60.000 personas, el 0,001%, controla 3 veces más patrimonio que los 3.000 millones de personas más pobres. Esta es la gráfica donde se ve en la parte de la izquierda habla de la riqueza y la parte de la derecha de la riqueza, y la izquierda es de los ingresos. Ese 8% que aparece ahí, no sé si se verá en azul, es lo que gana el 50% más pobre de la Tierra. Tiene el 8% de los ingresos y la barra roja, el 53%, es lo que se lleva el 10% de esa población. Y si hablamos de la riqueza, todavía está más concentrada. Fijaros, el 10% se lleva el 75% de la riqueza, y el 50% de la población mundial, que estamos hablando de 4.100 millones de personas, solamente tiene el 2% de esa riqueza a nivel global. En este estudio sobre desigualdad también se habla de
cómo contribuye el cambio climático y la desigualdad de género a esa desigualdad, ¿vale? Y dice, por ejemplo, que el 10% de las personas más ricas del mundo es responsable del 77% de las emisiones contaminantes. El 10% contamina, o sea, arroja una contaminación del 77% del global. Únicamente el 3% de las emisiones corresponde a la población más pobre, que es justamente la que están más expuestas a estas catástrofes y la que menos recursos tienen para hacerle frente. Otro factor importante que aumenta la desigualdad es la desigualdad entre hombres y mujeres. No hemos avanzado mucho en la igualdad entre hombres y mujeres. La mayor parte del trabajo no remunerado lo siguen haciendo las mujeres. Las mujeres reciben una cuarta parte de los ingresos totales producidos por el trabajo, la cuarta parte de los ingresos producidos por el trabajo. Y otro factor importante es el acceso a la cultura, a la formación, al capital humano. Fiaro dice que el acceso al capital humano sigue siendo muy desigual. El gasto medio por educación en un niño en África es de 220 euros, frente a los 7.400 en Europa y a los 9.000 euros en Norteamérica. Aquí aparece, luego voy a enseñar una gráfica donde se ve esto desarrollado. Los ultrarricos, dice el informe, pagan proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de los hogares con ingresos mucho más bajos, ¿vale? Bien, aquí tenéis una de las gráficas esas por zonas del mundo, ¿vale? Aquí está hablando de la disparidad de los ingresos entre hombres y mujeres. Lo tengo que pasar pues es que no me da tiempo. Y aquí habla de los gastos en educación. África es el más pequeño, Norteamérica y Europa son los dos más grandes. Y aquí habla de cómo pagan los impuestos en función del nivel de renta a nivel global. Fijaros que esto está por deciles, hasta el 99%, si os fijáis, cuanto más renta se tiene a nivel mundial, se paga más impuestos. Pero el 1% que más tiene, fijaros qué le pasa. El 1%, que es la parte de la derecha, cuanto más gana, menos paga. Magia borrar. ¿Qué recomendaciones se hacen en este informe? Pues este informe revela, dice, cómo la fiscalidad progresiva es subir los impuestos, pues mayor renta se tiene o mayor riqueza, y especialmente las transferencias redistributivas. Las transferencias redistributivas son todas las prestaciones que puede prestar un Estado: pensiones, paros, subvenciones de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿vale? Dice que una fiscalidad progresiva y transferencias redistributivas han reducido significativamente la desigualdad en todas las regiones del mundo. Es decir, hay datos que lo corroboran. Vale, hay una gráfica que os voy a enseñar. Y habla también de la necesidad de implantar sistemas fiscales más justos, que son aquellos que son más progresivos, ¿vale? Aquí tenemos una gráfica donde aparece, las dos líneas de arriba, es cómo se ha reducido la brecha entre el 10% más rico y el 50% más pobre, aplicando políticas redistributivas del tipo que recomienda, es decir, aumentando los impuestos progresivamente y transfiriendo en sentido inverso. Fijaros que las dos líneas que aparecen ahí son las de Europa y las de Oceanía y Estados Unidos, que son los estados, los gobiernos que aplican una política redistributiva más eficaz, en el sentido de que han reducido, fijaros que luego por debajo están países como África, etcétera, etcétera, que el sistema fiscal no es nada progresivo. El informe de Oxfam, no, voy a tener que saltarme mucho pero el informe de Oxfam os voy a dar un par de datos, ¿vale? Fijaros, en el 2025 la riqueza conjunta de los 1.000 millonarios, es decir, aquellos que ganan más de 1.000 millones, ¿vale?, que tienen más de 1.000 millones en todo el mundo, creció un 16%, solamente en el año pasado, un 16%, 3 veces más rápido que el promedio de los 5 años anteriores, y ha alcanzado un máximo de 18,3 billones de dólares. Es la riqueza de estos señores, de los 1.000 millonarios, ¿vale? Solamente en el año pasado subieron hasta, como dice ahí, alcanzó 18,3 billones. La administración Trump
está impulsando una agenda que favorece, dice, esto son palabras textuales, que favorece el interés de estos señores. Ha bajado los impuestos a los superricos y ha impedido avances y consensos en la cooperación sobre fiscalidad internacional de las grandes corporaciones. ¿A qué se refiere esto? Pues que a nivel global había un cierto consenso en hacer pagar a las multinacionales al menos el 15% de sus beneficios, los produzcan o no los produzcan. Porque las multinacionales han jugado siempre a implantarse en aquellos lugares donde la fiscalidad era más laxa. Entonces, había un consenso a nivel de la OCDE, a nivel de la Unión Europea, de que establecer un mínimo del 15%. Pues Trump no ha transigido y en Estados Unidos no se aplica ese criterio. Más datos del informe. La riqueza conjunta de los millonarios aumentó el año pasado en 2,5 billones de dólares, que equivale a la riqueza de la mitad de la humanidad, 4.100 millones. Con esos 2,5 billones se podía erradicar hasta 26 meses la pobreza extrema. Voy a pasar porque seguimos. Si queréis, aquí tengo datos para aburrirnos sobre este tema, ¿vale? Bien. Otra cosa interesante que destaca el informe de Intermon Oxfam. Oxfam es una ONG inglesa, no sé si la conocéis, que trabaja prácticamente en todo el mundo y suele hacer informes muy reputados todos los años, ¿vale? Y sobre todo todos los años, antes de Davos, ellos publican ese informe. De hecho, este informe se publicó en el mes de diciembre, ¿vale? Por decir algunos datos más. Dice que los millonarios están dedicando su riqueza y poder para generar estados de opinión e influir en el debate público y cambiar incluso el curso político. No solamente, como decía, pues esto es textual, dice, no solamente compran yates, compran democracia, alimentan el discurso de odio y la polarización política, todo por defender únicamente sus intereses. La Universidad de California dice, en los meses posteriores a la compra de X por Elon Musk, dice que los discursos de odio aumentaron en torno al 50%. Y también otro tema importante es la financiación de las campañas electorales, porque esta gente evidentemente tiene sus intereses que defender y financia mucho. Aquí hay una gráfica, esta gráfica está por deciles y si os fijáis, cuanto mayor renta se tiene, más se dedica a financiar las campañas electorales. Pero fijaros, el último decil, cómo se dispara, es decir, que los súper ricos gastan muy por encima que el resto de la sociedad. Si lo gastan era porque quieren influir en algo, ¿no? Digo yo. Bueno, otros datos si queréis por ahí. Dice que los gobiernos están permitiendo que más de la mitad de los medios de comunicación del mundo y la totalidad de las grandes redes estén bajo el control de los millonarios. El Washington Post, que es un periódico de prestigio, ha sido comprado por el dueño de Amazon, ¿no? Jeff Bezos. Y Twitter lo compró Elon Musk, o por ejemplo Los Angeles Times por el Patrick Shaw, que no tengo ni idea de quién es, pero en fin. Bueno, otro factor que yo destacaba era el declive de la posición dominante de Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica militar del mundo, sin duda alguna. Pero lo que se viene a destacar aquí es que su peso relativo a nivel mundial se está diluyendo. Se está diluyendo por la aparición de otras potencias económicas, pues es China, que es quizá quien más le planta cara, y lo que se llaman los BRIC, una serie de países. La sigla BRIC viene precisamente de ahí, de la primera letra de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿vale? Estos países, pues de alguna manera se están coordinando, pues para compensar ese poder hegemónico que ha tenido Estados Unidos, ¿vale? Bueno, aquí se dice que esto explica en gran medida la sobreactuación de Trump en muchos aspectos, ¿vale? Que, como hemos dicho antes, pues está rompiendo todas las reglas de juego de la economía mundial en los últimos 80 años. Algunos datos de la posición dominante de Estados Unidos, cómo ha ido en declive. Fijaros, el PIB de Estados Unidos, el PIB real de los Estados Unidos, ha pasado de representar un 40% del PIB global en el año 60, ahora prácticamente está no llega al 30%, el 29%. La producción industrial de Estados Unidos ha pasado de representar el 40% global al 19% en estos mismos años, ¿vale? Del 60 al 24. Y la participación en el comercio también se ha desplomado del 30 al 10%. Y otro dato muy importante es el peso del dólar como reserva
a nivel mundial. Dice aquí que el total de las reservas globales de divisas ha bajado más de un 25% en los últimos 60 años. Es decir, que no es que no siga siendo una potencia económica, sigue siendo, pero su peso relativo, ¿vale?, está en decadencia porque hay otros actores que están entrando en ese tema. Voy a pasar esto porque es que no tengo tiempo. Bueno, llegamos al otro tema de la ponencia, que era ¿qué pasa con el estado de bienestar? Pues sencillamente, desde mi punto de vista, se está desmantelando desde los años 80, ¿vale? Desde la época de Reagan y Thatcher, ¿vale? Se está desmantelando, impulsado por una ideología, porque al fin y al cabo esto es ideología. Yo lo siento mucho, pero la política es economía y la economía es política. Aquí no se puede disociar, ¿eh? Entonces, fijaros, ¿por qué se empieza o cuál es el argumento? El argumento viene, por una parte, que se argumenta muchas veces que es insostenible el estado de bienestar, que cuesta mucho, ¿vale? Cuesta mucho la sanidad, cuesta mucho las pensiones, eso lo habéis escuchado, ¿no? Otro mantra que se repite es: todo lo público es ineficiente. Todo lo público es ineficiente. La eficiencia está en lo privado, ¿vale?, que es el que asigna bien los recursos. Y otro es el mantra del culto a la libertad de elegir. ¿Quién elige? Pues elige el que tiene poder para elegir, que tiene dinero, porque el que no tiene dinero no puede elegir nada. Entonces, se apela a la libertad, pero la libertad del que tiene dinero, como decía José Luis San Pedro, ¿no? El que no tiene dinero no tiene libertad ninguna, va al mercado y nada más se pone a mirar, porque no puede comprar nada. Bueno, ¿esto qué supone este desmantelamiento? Pues lo que sabemos todos: la desprotección de aquellos colectivos que son más vulnerables, la pérdida de derechos sociales, que creíamos que estaban consolidados. Y esto se manifiesta mediante la privación de empresas públicas, que ya quedan muy pocas, cuando quedan algunas. En España quedan muy pocas ya, prácticamente, todas las que había se han privatizado. Y la externalización / privatización, que lo estamos viendo todos los días, de la sanidad, de la educación, de las pensiones y de los servicios sociales. Y bueno, por terminar un poco el apartado hablaba de los nuevos desafíos que van a venir y que están por eclosionar, porque todavía, aunque estamos empezando, todavía esto tiene que dar mucho de decir. Uno es el cambio climático. El cambio climático, pues, es un problema gordo, ¿vale? Y por citar algunos datos, el clima extremo dice que costó $2 billones a la economía mundial en la última década. Y sectores como la agricultura, no hay que ser muy listos para verlo, la pesca, la silvicultura, la minería, la construcción y el turismo van a ser los sectores más vulnerables, ¿vale? Evidentemente, el sistema, no sé, pero apostar por una economía baja en carbono, es decir, en las tecnologías, en las nuevas tecnologías renovables, pues podría ser un buen negocio, pero claro, el problema es que hoy en día es que las grandes corporaciones, pues los intereses todavía no han llegado ahí, porque quieren seguir explotando. Por ejemplo, el tema, toda la industria del petróleo se resiste a estos cambios. Sin embargo, esos cambios podrían producir también incrementos significativos en el Producto Interior Bruto Mundial y la creación de empleo también relacionado con este tema, ¿no? Pero bueno, otro aspecto importante es la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a decir de la inteligencia artificial? Es una herramienta que va a producir una gran impulso de la productividad a nivel mundial, ¿no? Es un instrumento que va a hacer una auténtica revolución. Se calcula que va a afectar al 40% de los empleos a nivel mundial, reemplazando muchas tareas e incluso se complementarán otras y se crearán nuevas profesiones. Eso es verdad, porque todo esto pasó igual que con la informática, ¿no? Aquí sí hay un factor de riesgo, pero también un factor de oportunidad ahí. Y el impacto, pues como se dice ahí, va a afectar a todo tipo de empresas y todo tipo de tamaño. El otro desafío es la robótica. Bueno, la robótica ya está implantada en muchísimos sitios. Aquí, por dar algunos datos, dice que se estima que la inteligencia artificial y la robótica podrían aportar unos 15,7 billones de dólares a la economía mundial de aquí al 2030. Y esto representaría un incremento del 14% del Producto Interior Bruto actual. Por citar algunos países, fijaros, hay algunos países que ya están más avanzados que otros. Ahí los países que más avanzados están ahora mismo aplicando la robótica es Corea,
que dice que tiene unos 1.000 robots por cada 10.000 empleos, Singapur 770, China con 470 y la media a nivel mundial lo sitúan en 162 robots por cada 10.000 habitantes. La informática cuántica, no sé si habéis escuchado hablar de ello, es una nueva revolución que con la informática cuántica está pasando casi con lo que pasó con la bomba atómica en el siglo pasado. Es una carrera a ver quién consigue el ordenador cuántico antes. La informática cuántica, como dice ahí, está emergiendo como una tecnología de frontera, con un potencial de transformación, de transformar profundamente la economía. La informática cuántica, yo no tengo ni puñetera idea muy bien de cómo funciona, pero es todo, va a una velocidad tan, por lo visto los ordenadores cuánticos irán a una velocidad tan gigantesca que el ordenador más potente que hay ahora mismo es una porquería para eso. O sea que eso va a ser otro salto cualitativo. Saluda aquí a la carrera armamentística. Dice, se observa una competencia global por el liderazgo en hardware con inversiones públicas y privadas muy importantes. En la industria farmacéutica, por ejemplo, pues ahí dice que el simulador molecular cuántico permitirá acelerar el descubrimiento de fármacos. Por lo tanto, ahí vamos a tener una herramienta importante. Y dice que también va a propiciar que reducir drásticamente los tiempos de espera en la investigación y desarrollo en productos farmacéuticos. Pero sobre todo, yo por lo que he escuchado, es que en la carrera armamentística es fundamental la informática cuántica. Están corriendo, pero a una velocidad, porque quien consiga dominar esto va a tener una ventaja, por lo visto, importante. Bueno, vamos a hablar un poco de la economía española, muy brevemente, porque seguramente la echamos de menos, ¿vale? ¿Llevamos cuánto? ¿50 minutos? Voy a intentar terminar en 10 minutos, 15 como mucho, ¿vale? Bueno, ¿cómo está la economía española? Pues seguramente, yo pongo aquí que ahí tiene luces y sombras, ¿vale? Según quien la mira, la dirá que está de una manera. Como pongo ahí, los datos macroeconómicos nos presentan como una de las economías que mejores resultados tiene a nivel mundial, ¿vale? Pero, sin embargo, somos un país que tenemos muchas debilidades, algunas son estructurales y otras que son bastante ruborizantes, por decirlo de alguna manera. Somos el país de la Unión Europea que más crece en los últimos años, eso lo habréis escuchado, ¿vale? En 2025 hemos crecido un 2,8%, es decir, que hemos producido un 2,8% más que el año anterior y tenemos un PIB ahora mismo de 1.680.000 euros, ¿vale? Casi 3 veces más que el crecimiento, se está refiriendo 3 veces más que el conjunto de la Unión Europea, ¿vale? ¿Cuáles son los factores que propician, según los estudios, este incremento del Producto Interior Bruto español? Pues tira mucho el consumo de los hogares, el mercado laboral también, tenemos un mercado laboral que ha crecido mucho en los últimos años, ahora vamos a ver cifras de ello, y la inversión también ha incrementado en los últimos años y la productividad, sobre todo en este último año con los fondos Next Generation. Al final del año pasado, el desempleo ha caído hasta el 9,93%. Fijaros, es la cifra más baja de paro en España desde el año 2008, ¿vale? Somos los campeones de Europa en paro. Somos el país que más paro tiene en Europa. Pero bueno, hemos mejorado, digamos, con respecto a nuestros datos propios. Desde 2008 hasta ahora nunca había una cifra más baja de paro. Según la encuesta de población activa, el número de desempleados se redujo a 2 millones, casi 2 millones y medio. Son muchos parados. Si estos parados fueran real, yo creo que no es real, porque en España otro factor que tenemos es que hay mucha economía sumergida. Durante el 2025 se han creado 605.000 empleos. Y ahora mismo sí es cierto que tenemos la población activa más grande de la historia, 22 millones y medio de personas en el mercado laboral, es la más grande que se ha conocido nunca. Aquí tenéis una gráfica, que no tengo tiempo, pero expresa la evolución del desempleo en España. Ahí tenéis el pico ese grande. ¿A qué creéis que es?
Pues eso es en el año 2012, por ahí, el batacazo de la crisis del año 2008. Coge su punto álgido un par de años después. Siempre hay un retardo en estas cosas, ¿no? ¿Vale? Y otro punto álgido lo tenemos ahí aproximadamente en el 93, cuando se acaba la Expo, la economía española empieza a coger para abajo, y por ejemplo ahora mismo, pues fijaros que estamos en ese 9,93. Bueno, algunas características más de la economía española. Fijaros, la economía española, el problema que tenemos a nivel competitivo es que tenemos muchas pequeñas empresas. Nuestra economía es de pymes, de pequeñas y medianas empresas, hasta tal punto que prácticamente tenemos un 0,2% de grandes empresas, tenemos un 99,8% de empresas que tienen muy pocos trabajadores, hasta 250 estaríamos hablando de pymes, ¿vale? Esto limita la capacidad de inversión y de aumento de la productividad, lógicamente. Sin embargo, fijaros, las pequeñas empresas aportan el 65% de todo lo que producimos y el 72% de todo el empleo del sector privado. O sea, que son las grandes creadoras de empleo, las pequeñas empresas, Eso hay que valorarlo, ahí están. Bueno, esta estructura, desde el punto de vista económico, es un lastre porque dificulta el incremento de la productividad, a la hora de competir con empresas más grandes, y son muy vulnerables ante cualquier crisis económica. Ante cualquier crisis cierran la mitad en un momento, vamos, porque es que no tienen capacidad de resistencia, no tienen capacidad financiera. Y otro factor importante es que la productividad pues no se puede comparar con la de una gran empresa, ¿no? Ahí tendríamos que intentar cambiar este tejido productivo. Otro factor de la economía española es la estacionalidad, como sabéis, ¿vale? La economía española es una economía de servicios, está dominada por el turismo, la banca, el comercio, y esto genera una gran vulnerabilidad ante los ciclos económicos. Entonces, somos una economía que, en función de que estemos dando las cifras en verano o invierno, pues varía mucho a nivel de empleo o a nivel de empresas que están, digamos, funcionando. El peso del sector turístico es muy importante en España, el 13% del PIB, y genera 2,75 millones de afiliados a la Seguridad Social. Es un sector que es muy intensivo en factor empleo, ¿vale? Junto con el agrícola, como dice ahí, explica la gran estacionalidad de la economía española. Y el sector industrial, hemos mejorado en los últimos años, tan solo aporta el 16% de lo que creamos. Otro dato importante es la economía sumergida en España, que yo destacaba antes. Se estima que la economía sumergida actualmente en España es aproximadamente un 24% del PIB. Fijaros, que esto es bastante, Se calcula alrededor de 330.000 millones que escapan del control fiscal. Somos el tercer país de la Unión Europea con mayor economía sumergida, después de Grecia y de Italia. Italia tiene un 31 y Grecia un 36. Y la tasa media se estima que la Unión Europea es un 13% de economía sumergida. En este tema tenemos que mejorar bastante, pero bueno, somos mediterráneos. La inflación, bueno, la inflación más o menos, tuvimos mucha inflación a raíz de la crisis del COVID a nivel mundial, y nosotros pues también tuvimos igual, pero la verdad es que se está controlando en los últimos años. El año 2025 ha cerrado con un 2,9 interanual. Sin embargo, si os fijáis, la gente está muy descontento con esto. ¿Por qué? Porque la gente no llega a final de mes, a pesar de que se están subiendo, digamos, el salario mínimo, etcétera, etcétera, o el gobierno está haciendo medidas para fomentar la renta de la gente más desfavorecida. Sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que los productos de primera necesidad, los que tenemos que comprar toda la semana para alimentarnos, se ha encarecido más de un 40% en los últimos 3 años, o sea, 4 años, ¿no? Y esto es debido a que los márgenes comerciales con el que las cadenas de agroalimentarias en España pues se han puesto las botas, y prácticamente hay un oligopolio ahí que nadie se atreve a entrar. Otro tema que también tiene la economía española, como la mayoría, es el tema de la desigualdad, ¿vale? Y sobre todo que afecta a los jóvenes. Este es un tema importante, ¿vale?
El riesgo de pobreza en España ha caído, pero sin embargo todavía hay 4 millones de personas que sufren carencias materiales, dice el informe del INE. El INE es un organismo de Estado, fijaros, está diciendo que 4 millones de personas sufren carencias materiales en España, o 2,5 millones de jóvenes tienen empleos inestables, mal pagados, y lógicamente, si a eso le suma el precio de la vivienda, pues la verdad es que no tienen proyectos de futuro. Esto lo dice un informe de Cáritas que se ha publicado en enero, ¿vale? Y el informe de Cáritas dice textualmente, dice, no fallan las personas, falla el sistema, el ascensor social no funciona, la desigualdad en este país se hereda. Esto es otro dato. Y la pobreza infantil, fijaros, estos datos también un poco vergonzante, que es del 28,4%, superior a la media de la Unión Europea. La vivienda, ¿qué vamos a decir de la vivienda? Porque es inaccesible para la gente, ¿no? Y esto es una cosecha mía, durante los 50 años de democracia, todas las administraciones públicas, todas, se han olvidado de la vivienda social. Las administraciones locales, la autonómica y la estatal. Ahora, con la situación que está, pues parece ser que se están dando cuenta de dónde estamos, ¿no? Entonces, como se dice ahí, ha dejado el mercado especulativo campar a su ancha con un bien que no deja de ser un bien de primerísima necesidad. El mercado del alquiler, como sabéis, está por las nubes. Se ha registrado una subida interanual el año pasado del 8% y los datos dicen que están cerca de 15 euros por metro cuadrado al mes de alquiler. Es decir, que una vivienda que tuviera, por decirlo de una manera, 100 metros, la media del alquiler es 1.500 euros, ¿no? Mensuales. Aquí tenéis una gráfica de la evolución del precio del alquiler de vivienda. Si os fijáis, prácticamente casi nunca ha bajado un poquito en los años esos que está ahí, que no te digo cuál es, que son el 2008 por ahí, ¿no? A raíz de la crisis, 2008, 2009, 10, por ahí sí bajó un poco, pero la tendencia siempre ha sido mantenerse. Bueno, más datos sobre la vivienda. El precio de la vivienda, por destacar algunos de estos, el precio de la vivienda se ha disparado entre 2014, que acordáis, 2014 es cuando tocó suelo a raíz de la crisis del año 2008. Desde 2014 a 2024 ha aumentado un 65% y está ahora mismo un 29% por encima del máximo que alcanzamos en el año 2008. Bueno, factores hay muchos. Uno es que hay los fondos de inversión, como hemos dicho antes, han entrado en el mercado, no solamente en España, han entrado en el mercado mundial. Los fondos de inversión entraron en el mercado aprovechando una rebaja de los tipos de interés y ellos manejaban mucho dinero y que la gente pues tenía que desprenderse de una vivienda que no podían mantener. ¿Acordáis que la gente no tenían para mantener la vivienda? Entonces entraron ahí, un bien de inversión, y eso está afectando al mercado mundial de vivienda. No es un tema solamente de España, aunque en España tenemos un problema quizás más acentuado. Bueno, como dice ahí, los fondos de inversión y los tenedores institucionales poseen alrededor de 110.000 viviendas de alquiler en España, de ellas el 15% son de fondos de inversión y el 42% de propietarios que tienen más de 3 viviendas. Bueno, ahí tenéis una gráfica que nos viene a indicar que la mayoría de los que alquilan, ¿quién va a ser? Pues las personas que tienen hasta unos 30 años, que son los que están pagando más el pato porque la mayoría, ya cuando tenemos más edad, pues hemos tenido tiempo de podernos comprar alguna vivienda, pero los que están sufriendo más son la gente joven, ¿no? Bueno, no voy a dar más datos porque esto ya es muy pesado. Aquí hay otro dato de cuál es el precio de la vivienda en España. Fijaros, el precio metro cuadrado ahora mismo se sitúa, según los dos últimos datos, en 2.500 de media, ¿vale? 2.500 euros de media el metro cuadrado. Bueno, en España también tenemos nuestra ración de desigualdad en el reparto. Ahí tenéis el informe de Oxfam, dice que el 1% más rico de España concentra el 23% de la riqueza total. El 1%, el 23% de la riqueza total, ¿vale? Mientras que la mitad más pobre apenas tiene el 67%. El 10% más rico acapara el 57% de toda la riqueza, una proporción que se ha incrementado de la crisis del año 2008 para acá. La fortuna de los 33 multimillonarios que han identificado ellos, seguramente, pues
Ha identificado por nombre y apellido, como dice, porque dice identificado. Estos son datos textuales del informe. Esto es un informe de Cáritas. Dice, el 33% de los multimillonarios identificados creció en 2005, la fortuna creció en 28.300 millones hasta alcanzar los 197.000 millones. Vale. Otro dato que quería yo destacar es lo que yo aludí antes, para terminar ya, de la desmantelación del estado de bienestar. ¿En qué se manifiesta eso? Pues en la educación, por ejemplo. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, pues la enseñanza privada y concertada pues cada vez se fomenta más, y las universidades privadas, que en el último año pues ahora mismo alcanzan prácticamente, creo que hay el mismo número de universidades privadas en España que públicas. Mientras tanto, por ejemplo, se está asfixiando a la universidad pública. Sabéis que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha tenido que firmar un préstamo de 33 millones de euros y reducir un montón de carreras porque no llega, ¿vale? Se reduce la oferta pública en la enseñanza privada y la secundaria, y aquí está entrando, lógicamente, la oferta privada, ¿no? Se está de alguna manera asfixiando económicamente a la enseñanza pública y se está favoreciendo la creación de escuelas privadas y universidades privadas. La sanidad, ¿qué vamos a decir de la sanidad? Bueno, pues la sanidad, aquí hay algunos sanitarios que tendrán seguramente más razones que yo. Se está deteriorando la atención primaria. Esto se ve en las listas de espera, cada vez más largas. Se aumenta cada vez más la derivación de los pacientes a los hospitales privados, a la vez que se le inyecta ingentes cantidades de dinero público a estos hospitales, mientras que se maltrata a los sanitarios públicos con contratos precarios, ¿vale? Aquí tenemos algunos datos. En el SAS, por ejemplo, el año pasado, según datos que yo he recopilado, dice que registraba 207.000 pacientes en listas de espera quirúrgica, con demoras superiores muchas veces a 5 meses. O, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid dice que se ha abonado entre 2019 y 2024 más de 5.000 millones a los hospitales concesionarios de Quirón. Es decir, que es verdad que dicen las administraciones, sí, cada vez dedicamos más dinero te dicen los gobiernos, cada vez dedicamos más dinero a la sanidad, es verdad, pero claro, no es tal como se nos presenta, porque lo que se está produciendo es traspasar dinero de la sanidad privada, de la sanidad pública a la privada, porque se externalizan cada vez más servicios, ¿no? Bueno, por terminar ya, los servicios a la dependencia. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que hay un gran retraso también en España en este tema, porque las listas de espera son cada vez más desesperantes, han alcanzado hasta 342 días de media. En Andalucía los retrasos han llegado a superar los 3 años en algunas zonas como Granada. Las pensiones, este es otro tema que a mí me interesa mucho, porque estaría escuchando hablar mucho y prácticamente con esto acabo, de la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Somos casi los únicos de Europa ya que mantenemos la fe en este sistema, ¿Y por qué se dice eso? Bueno, esto es un tema que daría para mucho, ¿vale? De alguna manera hay muchos intereses creados. Tener en cuenta que la alternativa al sistema público, ¿cuál es? Un sistema privado. Y el sistema privado, ¿qué conlleva? Pues que tú aportas a un fondo de pensiones durante toda tu vida laboral unas cantidades de dinero con la esperanza de que cuando te jubiles tengas ahí un remanente para tu pensión. ¿Qué garantía tenemos dentro de 30 años, un chaval que ahora tenga 30 años y que empieza a meter dinero en un fondo de pensiones? Suponiendo que tenga sueldo para poder meter 300 o 400 euros todos los meses. Cuando tenga 70 años, que es la edad que se va a jubilar, ¿quién le garantiza lo que tiene ahí? Los sistemas privados tienen muchos riesgos y lo han demostrado a lo largo de la historia. Fijaros, ¿cuáles son esos riesgos? Falta garantía sobre el capital final. ¿Por qué? ¿Por qué no hay garantía? Primero, porque la rentabilidad es incierta. Te prometen una rentabilidad y que nadie te garantiza la rentabilidad. Y si tú quieres más rentabilidad, tienes que invertir en fondos más arriesgados. Por lo tanto, la volatilidad de esa y la probabilidad de que se consume es más incierta. Luego, los gestores del fondo te cobran comisiones, que suelen ser elevadas. Hay falta de liquidez de ese dinero. Durante toda tu vida tú no puedes disponer de ese dinero. Tú acumulas un dinero ahí que está retenido durante décadas.
hasta que te jubiles, ¿vale? Y el banco dispone de él durante décadas para invertir en lo que le dé la gana. Otro factor que, si tú lo dejas a libre albedrío de cada uno, pues depende de esto es un tema ya más... Depende de las aportaciones voluntarias. Si tú te quedas en paro una temporada, no vas a poder aportar plan de pensiones, por lo tanto, ahí vas a tener un problema también. Y luego hay otro tema muy importante, riesgos financieros. Ya hemos dicho que durante el siglo pasado hubo 12 crisis financieras. ¿Quién te garantiza a ti que durante los 40 años que tú estás metiendo dinero en ese fondo no haya crisis financiera que se lleve por delante la mayoría de tus ahorros? ¿Vale? Como ha pasado con el Lehman Brothers en el año 2008, ¿vale? Entonces, riesgos financieros, riesgos cambiarios, sí. ¿Por qué riesgos cambiarios? Porque tu fondo ha podido invertir en otra moneda y las fluctuaciones de la moneda también te afectan a ti. O el tema de la inflación. A mí me pueden garantizar que de aquí a 40 años yo voy a tener 1 millón de euros. Pero ¿qué poder adquisitivo tiene 1 millón de euros dentro de 40 años? ¿Qué inflación? ¿Quién me garantiza a mí que ese poder adquisitivo de esos 2 millones dentro de 40 años cuánto va a ser? ¿Cuál va a ser la inflación acumulada de esos años, ¿no? Porque en economía tú no puedes hablar de dinero, el dinero va asociado al tiempo. Es decir, 1 euro de hoy vale, imaginaros que yo digo que preferís, 1 euro de hoy o 1 euro de dentro de 50 años. Evidentemente 1 euro de hoy tiene infinitamente más poder adquisitivo que el de 50 años. Y entonces a mí me garantiza que dentro de 50 años o de 40 años yo voy a tener 1,5 millones de euros, pero ¿qué poder adquisitivo tiene ese dinero dentro de 50 años? Depende de la inflación acumulada durante esos 50 años. Y bueno, para terminar, yo esto he dado una paliza y he dado una paliza porque los datos son súper negativos y de verdad que lo siento mucho, pero yo no sé otra forma de hacer las cosas. He intentado ser lo más honesto posible, ¿vale? A mí me gustaría terminar con un deseo, básicamente, porque yo no tengo otra forma de... Yo creo que, y lo voy a leer, Europa debe reaccionar ante el nuevo orden internacional que quiere imponer el trumpismo. Somos la cuna de la democracia y de la civilización occidental. Y deberíamos de contribuir a construir un nuevo orden mundial que integre valores que hasta ahora hemos considerado como universales. Por ejemplo, el respeto de los derechos humanos, que hoy en día no están garantizados, el desarrollo sostenible, que tampoco está garantizado, la igualdad en el reparto de la renta de riqueza, que ya hemos visto cómo está, la solidaridad interpersonal e interregional entre zonas del planeta y la soberanía y el respeto a la integridad territorial de los estados. Los acontecimientos últimos nos dicen todo esto. Me gustaría que esto fuera así. Todo esto, de alguna manera, está en unas palabras que dijo el primer ministro, os he dicho que el primer ministro canadiense, hizo un discurso en Davos que es una maravilla, a mí me encantó. Y terminó, bueno, una de las frases que pronunció es: ante el dilema que tenemos ahora la economía y la situación geopolítica y lo que está haciendo la administración Trump con todo el orden mundial, decía: o estamos en la mesa a la hora de repartirnos esto, o estaremos en el menú. Es decir, y esto iba más que todo por Europa. Él hablaba de los países que llamaban economías intermedias, hablando de Canadá y los países europeos. Nosotros no tenemos por qué acomplejarnos como eso. La administración Trump tiene sus intereses, pero nosotros somos 450 millones de habitantes y tenemos conjuntamente la tercera economía mundial, después de China y de Estados Unidos. No tenemos que acomplearnos. Entonces, Europa tendría que luchar por estar en la mesa de lo que se está repartiendo ahora mismo y lo que está en juego. Estamos acomplejados. Unión Europea no ha plantado cara. Ahora parece que están dando cuenta. Últimamente he escuchado algunas iniciativas que van en ese sentido. Y yo termino con eso, que yo creo que Europa debe estar en la mesa, no se parte del menú, ¿vale? Y con eso os agradezco vuestra atención. He dado una paliza, pero lo siento.